Por años, la presencia del violonchelista de origen napolitano Adolfo Bracale, quien tuvo compañía de ópera propia y plantó campamento artístico en Cuba, se asocia únicamente al debut del más famoso cantante de ópera en junio de 1920. Sin dudas, Enrico Caruso eclipsaba al público con su voz potente, belleza, riqueza de tono y técnica superlativa. Pero detrás del artista y el espectáculo había un líder, un soñador que apostó por la perfección de sus entregas artísticas. Tras las huellas en Cienfuegos de Adolfo Bracale, quien fue director, empresario y músico, desanda hoy el éter Semilla Nuestra. Adolfo Bracale en Cienfuegos, segunda parte. Un estudio en la prensa cienfueguera hace ver que las presentaciones de la compañía de ópera de Bracale aparecieron regularmente en Cienfuegos cada febrero entre 1915 y 1920, suplantando al resto de las compañías operísticas que regularmente visitaron esta plaza. Entre esas, se recuerdan la del señor Liani, que estrenó Lucía de Lammermoor el 7 de febrero de 1892, la compañía de ópera de la soprano cubana Chalía Herrera, quien además de subir a la escena del Terry las óperas Caballería Rusticana, Aída y El Trovador, destacó por sus donaciones monetarias para la guerra necesaria y ser la primera artista musical de Cuba en grabar su voz en cilindros fonográficos Bettini. Así, las compañías italianas de Lombardi en 1900 y 1902, o la de Arturo Bovi entre el 28 de enero y el 6 de febrero de 1912, que presentó óperas como La Sonámbula, La Favorita, El Barbero de Sevilla o Lucía, por solo citar algunas, y donde Graciela Pareto y Florencio Constantino centralizaron las óperas dirigidas por Bovi. Por otra parte, tenemos noticias del debut en el Teatro Luisa de las compañías de ópera de María Barrientos y la del señor Segaldi en 1914 y 1915 respectivamente. Curiosa resulta la aparición en marzo de 1916 del señor Bracale en el escenario del Terry con Amelita Gali e Hipólito Lázaro en roles protagónicos, y en 1917 la temporada de 8 óperas de María Claessens entre el 5 y el 11 de febrero de aquel 1917, y la que deja en total delirio al público cienfueguero para que la compañía de Bracale presentara las 4 óperas que Hipólito Lázaro volvió a protagonizar. De esa temporada, la prensa nos recuerda las óperas La Traviata, Tosca, Rigoletto o La despedida del público perlasureño con La Bohemia. Es bueno dejar constancia de que Bracale también trajo al Terry al aplaudido barítono operístico Tita Ruffo, junto a la eminente actriz italiana Mimì Aguglia en 1917, éxito que repitieron en 1924. Sin dudas, una larga lista de temporadas musicales mostrando que Cienfuegos fue una plaza animosa para óperas foráneas y cubanas, así que los argumentos dados por Caruso en 1920 para evitar venir a Cuba no estaban bien fundados. Al año siguiente, 1918, reaparece la compañía de Bracale en el Terry. Es 8 de febrero y presenta las óperas Madame Butterfly, Los Hugonotes y Despedirse con Rigoletto. ¿Y cuándo hablaremos del debut de Caruso? Tranquila, claro que llegaremos al debut de Caruso aquí en el Terry. Aquella tarde del 19 de junio de 1920. Pero, ¿sabes qué? Un suceso muy cienfueguero puso a Bracale al servicio de nuestra cultura local. ¿Y dónde crees que estaba yo? En aquella luneta. Y si mal no recuerdo, fue el 10 de febrero de 1920, cuando su compañía estrenó aquí
en el Terry, la ópera de Orella, con letra de Hilarión Cabrizas y música de Eduardo Sánchez de Fuentes. El jueves 17 de junio, el periódico La Correspondencia anunció el debut de Caruso en el Terry con Aída. El viernes confirma su llegada e invitaba al pueblo a recibirlo en la estación del ferrocarril de la calle Gloria el sábado 19. Reseña que estaban a la venta los tickets para la función única de ese sábado 19 y amplifica la propaganda de la acreditada tienda La Francia Moderna, que ofrecía el surtido de verano que solo pretendían vender cercano al baile inaugural de la Sociedad Cienfuegos Yacht Club. El debut de Caruso en el Terry aconteció el sábado 19 de junio de 1920, pero con la ópera de Verdi, La Fuerza del Destino. En ella, el comendador de Italia interpretó a don Álvaro, novio de Leonora. La Fuerza es una ópera que Verdi creó para el Teatro Imperial de San Petersburgo y se estrenó en noviembre de 1862. Su argumento parte de un amor imposible entre Eleonora, hija del marqués de Calatrava, y don Álvaro. El padre sospechaba la fuga de la pareja y en el forcejeo para impedírselo al novio cae la pistola, se dispara y mata al marqués. La venganza del hermano de Leonora acontece en el cuarto acto. Se enfrentan los dos jóvenes. A los gritos del hermano moribundo, Leonora sale en su ayuda, pero su hermano, lleno de ira, da a Leonora una cuchillada mortal y muere. Y es cuando Álvaro interpreta una maldición a las fuerzas que gobiernan su destino. La Voz del Pueblo dijo más de la visita de Caruso el 19 de junio de 1920 a Cienfuegos que lo que publicó la prensa cienfueguera. Se cuenta que el pueblo se apiñó en los alrededores del teatro para escuchar la voz potente del comendador de Italia y sin embargo el cronista Obdulio García, que en aquel momento era un experto en el mundo de la ópera, por tanto Caruso un poco que tenía razón y sus recelos para venir a la isla, cuenta que fue insuperable en todos los conceptos aquella presentación y de inmediato pasa a describir quiénes eran las personas que estaban en platea en los palcos, entre ellas las damas distinguidas, la forma que vestían, el surtido que sacó la tienda La Francia Moderna, que lo tenía para la inauguración de la Sociedad Cienfuegos Yacht Club y sin embargo lo adelantó para la presencia de Caruso. De todo eso habla, incluso de la presencia en el palco Grillet de Luisa Martínez Casado en compañía de su hija Victoria Puga, pero de la ópera como tal, La Fuerza del Destino que Caruso interpretó aquí en el escenario del Terry, nada dice, sencillamente insuperable en todos los conceptos. También la prensa cienfueguera omitió la despedida del comendador de Italia. Sí sabemos por La Voz del Pueblo que bueno, que todo el mundo lo siguió al carro hasta la estación del ferrocarril de la calle Gloria y le dieron el adiós definitivo porque nunca más vino. Tuvo aquella noche de debut en el escenario del Terry y nunca más regresó. Al término de la función, Caruso regaló a sus colaboradores cienfuegueros algunos de sus discos que, por atesorar la voz del tenor más aclamado y mejor remunerado de su tiempo, pasaron de casa en casa para dejar escuchar su voz perfecta, su potencia soberbia.
fin de la Primera Guerra Mundial, la economía cubana se tornara convulsa y el señor Adolfo Bracale apostara por otros escenarios mundiales, poniendo así en cartelera las mismas óperas que se estrenaban en Europa. Pero todo tiene su pero, y no se le puede quitar su mérito. Contribuyó a la difusión del género lírico con las mejores voces y músicos de su tiempo. Así que para mí, Bracale fue un gran soñador. Se aferró a sueños que le costaron esfuerzo y dinero, pero los aplausos valían la pena. Dicen que en sus memorias escribió: he vivido la vida. Y ya ves, parte de ella la forjó aquí, en el escenario del Terry.